el día de hoy elaboraremos una pequeña cartera que puede tener varios usos. Aquí tenemos nuestro pequeño bastidor y nuestra toquilla. El día de hoy la vamos a elaborar con 15 brazadas. Vamos a empezar a lo que es el embarillado. Encajamos en la parte de arriba y vamos a ir dando vueltas hasta cubrir todo lo que es nuestro bastidor. Las líneas tienen que estar una al lado de la otra, no tienen que estar encimadas para que no se nos distorsione nuestro diseño. Así le vamos a ir haciendo hasta cubrir todo el espacio que tenemos. Aquí se nos terminó nuestra línea, tiene que estar en la parte de arriba a donde nosotros iniciamos. Aquí vamos a hacer un ligero nudo para poder continuar nuestro embarillado. Sin soltar, aquí está, cortamos el exceso y seguimos lo que es nuestro embarillado. Aquí ya terminamos nuestro embarillado. Vamos a atorar nuestra línea, que este ya es nuestro final. Ahí está, lo atoramos y cortamos. Ahora vamos a iniciar nuestro tapete. Vamos a atorarlo en el mismo lugar a donde iniciamos nuestro embarillado. Encajamos, nos vamos hacia abajo. Vamos a empezar a hacer nuestro conteo de aquí de frente y posteriormente lo vamos a pasar hacia acá. Con nuestra lanza hacemos nuestros pasos, que es piso 1, levanto 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Aquí puede terminar ya sea en 2 o en 1. Levantamos aquí nuestra lanza, metemos nuestra toquilla y sacamos toda nuestra toquilla. Las 15 brazadas que se cortaron es lo que vamos a ocupar para hacer toda nuestra carterita. Aquí está. Ya posteriormente de aquí vamos a ir pasando para acá. Así lo vamos a ir haciendo. Y aquí nos va a ir quedando nuestro tapete. Vamos a seguir una serie de pasos para poder hacer el tapete. Ahorita estamos con el paso número 1 y ahorita vamos a hacer lo que es el paso número 2. Ahí está nuestro tapetito, nuestra primera línea. Ahora vamos a hacer el paso número 2. El paso 2 es levanto 2, piso 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Aquí está, aquí nos sobró nada más uno. Aquí damos toda la vuelta. Pasamos encima y a llegar al mismo lugar. ¿Qué hacemos? Levantamos nuevamente la lanza y pasamos lo que es nuestra línea. Aquí lo que podemos hacer para que no estemos sujetando aquí esta línea, la enderezamos bien y la pasamos de una vez hacia abajo. Ahí está. Y se queda atorada aquí mientras nosotros hacemos esto. Vamos a sacar toda nuestra línea. Ahí está. Ya posteriormente hacemos lo mismo, pasamos de aquí hacia abajo. Ok, vamos a hacer nuestro paso número 3, que es levanto 1,
piso 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Hay que tener mucho cuidado porque luego se nos enciman las líneas y hay que separarlas. Aquí está. Hacemos el mismo procedimiento, damos toda la vuelta hasta llegar de este lado y meter nuestra línea y pasarlo hacia abajo. Igual yo atoro esta aquí para que sujetarla de una vez. Hacia abajo y ya pueda sacar la línea. Ahí está. Y ya entonces sí, ya vamos a pasar la línea hacia el lado del tapete. Si ustedes se fijan, nos va quedando una escalerita. ¿Sí? Tiene que quedar una escalerita. Si por ahí hicieron un paso mal, hay que regresarse a checar. Vamos a hacer ya nuestro último paso. Ahí está. Que es el cuarto paso. Es piso 2. Levanto 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Y se hace el mismo procedimiento que los anteriores. Damos la vuelta. Atoro. Y sacamos toda nuestra línea. Y pasamos nuevamente hacia abajo. Y listo, tenemos nuestro tapetito ya elaborado. Aquí está nuestro pequeño tapete. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a lo que es a levantar nuestra pequeña carterita. Esta línea la vamos a atorar en la parte de arriba. Todo tiene que ir atorado en la parte de arriba. Ahora, como vamos a tejer con una sola línea, para que nos dé bien lo que es nuestro tejido, de un lado tiene que ser par y del otro lado tiene que ser non. A donde ustedes vean que tienen un huequito, así como este se ve aquí, aquí es donde vamos a poner una línea extra, que al tiempo de tejer la vamos a ir separando. Entonces aquí yo encajo mi línea y no la voy a atorar. ¿Qué le voy a hacer? La voy a tejer en lo que es en esta línea del tapete.
voy a meter lo que es encima. Y esta al final se va a cortar o la vamos a desaparecer. Se les van a dar opciones. Ahí está. Si ustedes se fijan aquí, queda encimada. Pero al tiempo de ir tejiendo, la vamos a separar. Ahorita se los voy a demostrar. Entonces, con la línea que nos está sobrando, es con la que vamos a seguir trabajando. Ya la altura de su cartera ya depende de cada quien. Esta ya la voy a hacer chiquita, mide como unos 10 centímetros, pero ustedes la pueden hacer un poco más grande. Aquí vamos a comenzar donde metimos la línea extra y vamos a trabajar ahora de 1, 1, 1. Aquí voy a pisar, luego levantar y así me voy. 1, 1, 1. Piso, levanto, piso, levanto. Acuérdense de las líneas que están encimadas, hay que irlas separando para que no contemos dobles. Aquí está, llegamos. Meto mi línea de izquierda a derecha y posteriormente va a ser un seguimiento de derecha a izquierda. Dejamos un tramo, agarramos y bajamos. Ahí está. Aquí está nuestro inicio. Esto al final no va a quedar así. Cuando estemos quitando los clavos se van a ir acomodando nuestras líneas. Y así posteriormente me voy con mi seguimiento. Si aquí estoy levantando, aquí voy a pisar. Y así me voy. Piso, levanto hasta llegar a mi inicio. Yo sigo, me termino levantando, piso, esta línea que tenemos aquí es la que metimos extra, esta no se va a contar, esta la dejan aquí volando. Aquí me tocó pisar, ahora voy a levantar. Estamos terminando de dar toda una vuelta. Chequen que no les quede torcido ni nada, que luego cuesta mucho trabajo. Aquí está, ya llegamos a nuestro inicio. Seguimos nuestro seguimiento. Aquí estoy pisando, ¿qué me toca aquí? Levanto, todo lo contrario al tejido de abajo. Y así le vamos a ir hasta tener el tamaño que uno desee. Vamos a ir apretando. Y así sucesivamente hasta terminarla. Aquí ya se nos terminó la línea de las 15 brazadas que habíamos cortado originalmente, pero yo para poder continuar voy a meter lo que me sobró, todo, hasta donde me dé.
Para poder continuar yo voy a meter una encima en la misma línea. Yo la meto, acuérdense, trabajamos de izquierda a derecha. La voy a poner encima de este que no ya habíamos metido. Encima, totalmente encima. Esto se llama empalme. Ahí está. Este le vamos a dejar todavía un tramo del lado derecho para posteriormente luego cortarlo. Ahí está. ¿Sí? Aquí está el empalme. Y nosotros podemos seguir tejiendo hasta donde nosotros deseemos el tamaño de nuestra carterita. Aquí ya terminamos el tamaño deseado. Todavía no sobró línea. Esta la vamos a seguir ocupando para darle el terminado a nuestra cartera. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a dar una vuelta más con la misma línea que tenemos, que ese va a ser nuestro fijo para que ya demos el terminado final de nuestra cartera. Vamos a seguir trabajando de 1, 1, 1. Ya vamos a estar haciendo el cierre. Tenemos que tener el mismo número de líneas en los 4 lados. Aquí son dos opciones. Podemos continuar con la línea que tenemos o podemos cortarla y dar el inicio nuevamente. Aquí, por ejemplo, yo puedo continuar. Yo continúo una línea más. Yo ahorita les voy a enseñar cómo va a quedar terminado. Y la otra opción es de que aquí, donde nosotros terminamos, demos un corte y metamos nueva línea. Esa es la otra opción. Ahora vamos a hacer esta. Esto se hace para que quede un poco más reforzado de la parte de arriba de nuestra cartera. De esta vamos a dar 2 vueltas. Ya para posteriormente terminar y empezar a cortar nuestras líneas y darle el acabado final a nuestra cartera. Aquí llegamos a nuestro inicio donde metimos la línea. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a meter, esta misma la vamos a meter encima de la línea que acabamos de meter. En la misma línea. Ahí está. Tiene que quedar exactamente encima. Ahí está. Aquí se nos va a ver así, un poquito hacia abajo, pero esto se nos va a tapar y se nos va a acomodar ya cuando empecemos a cortar nuestras líneas para poderlas terminar. Y así le vamos a seguir haciendo hasta llegar nuevamente a nuestro inicio, que es aquí. Aquí ya dimos toda la vuelta. Aquí es donde ya vamos a cortar. Tiene que quedar pegadito. Yo aquí le voy a dar uno más. Nada más uno. Ahí está. Y yo corto. Ahí. Ya ahora vamos a empezar a cortar lo que son nuestras líneas para poder empezar a meterlas.
Vamos a empezar con las que están en la parte de abajo. Está cortada en diagonal para que no nos cueste trabajo para meterla. Vamos a meter 2 líneas hacia abajo. Lo vamos metiendo, cortamos otra. Aquí podemos cortar todas, no hay ningún problema, no pasa nada. Y ahora la que viene de abajo la vamos a meter. Ahí está. Vamos jalando un poco. Hay ocasiones que cuesta un poco de trabajo porque estamos tocando lo que es la madera. Podemos dejarlo así suelto y posteriormente ya podemos meterlo, pero así. Son 2 líneas hacia abajo. Terminamos de un costado y nos seguimos con el otro costado. E igual, las líneas que están en la parte de abajo, o podemos cortar las 4 líneas que tenemos en diagonal. Igual vamos metiendo hacia abajo. Y así posteriormente vamos a empezar con los de frente. Vamos a empezar a cortar los que están en la parte de abajo. En forma diagonal podemos cortar de 1 por 1 o en serie. Ahí está. Agarro uno y lo empiezo a meter. Igual, 2 líneas hacia abajo y así sucesivamente hasta terminar toda nuestra cartera, para posteriormente empezar con las de adentro. Así le vamos a ir haciendo. Aquí ya terminamos de meter todas nuestras líneas, tanto por fuera como por dentro. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a cortar ya todo el excedente. Vamos a agarrar una línea y la vamos a hacer un poco hacia arriba y vamos a hacer un corte. Así le vamos a ir haciendo tanto por fuera como por dentro. Todo. Esta línea que fue la que metimos, cuando se nos acabó nuestra línea, nada más la cortamos. Ahí queda. Todo se corta. Ya ahorita todo esto. Nuestra línea, que fue la que con la que iniciamos, esta se va a meter por dentro y se va a perder tejiendo por dentro. Ahí está, aquí queda. Esta, que fue la línea que metimos extra, la podemos tejer hacia arriba. Aquí tenemos una línea todavía aquí abajo. Ahí está. La podemos tejer hacia arriba y podemos cortarla. Ahí. Cortamos nuestra línea. Y ya todo lo demás, igual, seguimos cortando hasta terminar toda nuestra cartera. Y así es como nos quedaría nuestra cartera. Aquí ya tenemos terminada nuestra carterita. Ya como último detalle le podríamos poner un cierre, así como esta, y un pequeño forro. Este sería el acabado final de nuestra cartera.